Hola mis amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, público en general que se une a esta plataforma para cada semana pues escuchar un mensaje. Un mensaje que solo lleva la intención de animarnos, de inspirarnos, de ayudarnos, obviamente a enseñarnos, pero también desafiarnos. Y hoy hablaremos lo que nos toca hacer de parte de Dios. Cuando tengas una necesidad, no debes correr con los hermanos para que oren por ti. Por esa necesidad debes de correr a buscar la presencia de Dios. David no tenía pastor, ni consejeros, ni amigos que pudieran darle o pudiera enviarle él un WhatsApp porque necesitaba ayuda y quería y pedía, oren por mí porque estoy muy cargado. Estaba huyendo y lo querían matar. Está escrito que él se metía con Dios y se fortalecía en Dios. Confiaba en Él, lloraba frente a Él, se quejaba ante Él, le reclamaba a Él, y así fue como entendió el poder que tenía al tomar en cuenta en su vida a Dios en todo. Y mire, después llegó a ser lo que fue en Dios. Un hombre, dice la palabra, conforme el corazón de Dios. Además, un hombre ungido por el Señor. Puede ser que alguien esté pensando, no, pero Pablo dijo, pide oración. Sí, pero es que oremos unos por otros cuando el Espíritu Santo te guíe a hacerlo. Porque el Espíritu Santo conoce la necesidad, conoce el origen de la necesidad y entonces nos va a poner a orar adecuadamente por esa persona y ni se lo tenemos que contar. Cuando Dios quiera, viene esa persona por la cual tú has orado y te va a contar, fíjate que estaba en tal problema y de pronto, ahí sin esperar mucho, apareció Dios y cambió mi circunstancia. Y uno comienza a decir, ay Señor, de veras que nos tomas en cuenta para hacer tu obra. Porque a veces pedimos oración o cuando se pide oración por algo, nosotros no sabemos el origen, nosotros estamos pensando en el problema, en el resultado, en el inconveniente. Pero ¿y qué del corazón? ¿No será que nosotros lo provocamos? Entonces, no hay escritura, yo no he encontrado oración o escrituras donde nos mande a buscar un grupo de oración para que levanten mi necesidad. Porque a mi entender, el grupo de oración existe para algo, para interceder por el país, para interceder por el perdido, para interceder por cierta cosa que Dios le pidió que haga, pero no para que interceda por el Hijo de Dios. Si el Hijo de Dios tiene que hablar con su papá, con el poderoso, con el más que suficiente. ¿Para qué? Para que pueda ir aprendiendo, ¿ya? Que existe poder para destruir las obras de tinieblas. Así que los grupos no son llamados para que cada uno llegue a pedir su necesidad. Yo a veces enseño que esas oraciones de grupo donde se centran en orar por los hermanos que llegan a la reunión, esas oraciones se quedan pegadas al techo. Y me quedaría callado si esta gente que se mantiene en reuniones orando, pues compartiera unos milagros y unas poderosas manifestaciones de Dios, pero no, siempre andan con necesidad pidiendo, ¿ya? Entonces yo creo que la lección, la enseñanza es que a nosotros se nos dio toda autoridad para destruir toda obra de tinieblas. Yo tuve que entender que a Dios le pedimos que haga lo que Él me mandó a hacer. Le pongo algunos ejemplos. Señor, sane a mi tía, fíjese que la pasé viendo hoy, visitando, y resulta que está muy enferma, la presión, tiene este otro problema de la cadera, y entonces yo vengo y le pido a Dios que Él me ayude y que la sane. Y Él no dice, cuando encuentre un enfermo, métase conmigo, pídame que yo lo sane. ¿Sabe qué dice? Vaya, ponga manos sobre el enfermo y el enfermo sanará. Entonces no vemos milagros porque le pedimos a Dios que haga lo que Él me mandó a mí hacer. Le pido a Dios, ayude con mi economía. Dígame en dónde, qué promesa hay que Dios dice, cuando usted tenga problemas económicos, ore y ayune y yo lo voy a ayudar. No existe eso. Dice que la bendición de Dios es la que enriquece,
que si busco primeramente su reino y su justicia, todo me va a ser añadido. O sea que me va a agregar más bendición. Dice que si yo cumplo los principios de orden financiero, entonces yo voy a ver, si doy viene, si siembro cosecho, si ofrendo con propósito viene el sueño cumplido, si diezmo me protege el devorador, bendice mi 90% y abre las ventanas de los cielos. Entonces no pidamos a Dios que Él nos haga cosas que nos mandó a nosotros hacer, sino para qué nos dio autoridad, para qué nos dio poder, para qué nos dio la medida de fe, ingrediente poderoso que puede producir cosas maravillosas, ¿ya? Entonces debemos de caminar confiando en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a guiar nuestra vida aún en oración. Recuérdese que está escrito esto: si usted no sabe cómo orar, entonces ahí en su intimidad póngase a orar en el lenguaje angelical, en lenguas, y entonces el Espíritu Santo, que sí conoce el origen de su problema, va a interceder el Espíritu, escúchenlo bien, ante Dios para que venga la respuesta a su vida. Entonces nos conviene, y ahí es donde comienza el crecimiento espiritual de nosotros mismos. No debemos de ser egoístas, porque a veces andamos pidiendo por nosotros y no nos interesa el que va camino al infierno. Y eso no puede ser, porque fuimos tocados para que nosotros nos paremos en la brecha y clamemos primero, porque primero pasa lo espiritual. Acuérdense que primero se gana en el espíritu lo que queremos ver frente a nuestros ojos, físico o material. Entonces no perdamos el tiempo en andar pidiendo oraciones. Enciérrese con Dios, hable con Dios, pídale, enséñeme qué tengo que hacer. También puedo decir en este momento que Él nos dejó herramientas, dejó su palabra. Yo puedo usar el poder de la palabra. Si hay alguien lejos, pues yo no puedo ir a orar por él, pero envío la palabra, y la palabra que usted envía tiene poder, está escrito. Usted puede usar los ángeles que tiene a su servicio. Hay ángeles para todos los que heredamos la salvación. Yo por años no oré Los Ángeles hasta que viví en Colombia y me llamaban, y sí, que fíjate que secuestraron al hijo de fulano y tal, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo oramos? Y cuando yo me ponía a orar, Señor, intervenga, me dijo, no me pida a mí que lo haga, usted use los ángeles que tiene a su servicio. Entonces comencé a decir, ángeles que están a mi servicio, vayan y liberen a este joven que se llama fulano y tal, de la familia tal, y usted sabe dónde lo tienen escondido. Y a los 3 días me llamaban con gran asombro de que el mismo que lo tenía amarrado en un cuarto ahí metido en la montaña, le dijo, no sé por qué hago esto, porque hasta me pueden matar, pero lo tengo que soltar y váyase. Y hasta le dijo por dónde caminar para que no lo agarrara. Y eso no me pasó una vez, me pasó varias veces. Entonces llegó un momento en el que lo usaba, pero mire cómo somos, nunca los había usado para mí, ¿ya? Hasta que un día vino una de mis hijas y me dijo, papá, fíjate que me robaron mi camioneta, que es con la que trabajo. ¿No te pasó nada? Yo andaba de viaje. No, me dijo. Ah, bueno, entonces oremos para pedir que tus ángeles y los míos o la recobren o te traigan otra. Y todavía recuerdo que mi hija se medio sonrió, así como dice, bueno, está bueno, ¿verdad? Y ¿sabes qué? A las 2 semanas estábamos recibiendo el regalo de una camioneta. Dios funciona. El que seas hijo de Dios pone un Dios autosuficiente, todopoderoso, que está listo para irte enseñando. Él prometió que nosotros haremos las mismas obras que Él y haremos aún más grandes que las que Él hizo. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. Pedro, está escrito que primero oró por aquel paralítico en el templo y fue un alboroto. Y después, Pedro, aquí hay más enfermos. Ahorita mi sombra los va a sanar. Y dice que muchos fueron sanados con la sombra de Pedro. Jesús nunca sanó a nadie con su sombra. Imagínense, es real que si creemos en Él haríamos obras más grandes que las de Él. ¿Qué más prometió? Señales, prodigios, maravillas y milagros te deben de acompañar. ¿Y por qué me acompañan? Porque creo, porque me pongo a usar la fe, ¿ya? A provocar que las circunstancias cambien. Cuando habló de que si tan solo usáramos la medida más pequeña
Perdón, y lo compara con el grano de mostaza. ¿Qué dijo? Entonces usa la fe para pedirme a mí que yo cambie tu circunstancia. No dice eso. Dice, si tan solo usas la medida de fe tan pequeña como el grano de mostaza, tú podrás decirle al monte, monte, quítese, y el monte se va a quitar. Tenemos autoridad para que nosotros mismos cambiemos nuestra circunstancia. ¿Ya? Entonces tenemos que usar esa medida de fe para que esos imposibles se vuelvan posibles. ¿Qué más dijo? Cualquier cosa que digas con tu boca, si lo crees en el corazón y no lo dudas, conforme tú lo digas, te será hecho. Y aquí tengo un testimonio yo que voy a contarle. Yo leía ese pasaje en Marcos 11 y decía, ¿será cierto? Es que está diciendo cualquier cosa que digas. Y yo pensaba, tendría que haber dejado escrito cualquier cosa espiritual que digas, cualquier cosa en mi perfecta voluntad que digas. Pero no nos puede dar tal libertad de que cualquier cosa, lo que a mí se me ocurra que yo diga. Y me pasaba, yo digo meses, no sé si llegué al año dándome vueltas de eso, y no me atrevía. Hasta que un día, recuerdo que estando en mi oficina, dije, bueno, voy a probar esta promesa. Cualquier cosa que diga con mi boca, si la creo y no la dudo, conforme yo la diga, me será hecho. Y mire si no era menos espiritual que ahora, porque hice la prueba diciendo esto. Bueno, en el correo que viene a mi oficina una vez por semana, que venga en un sobre, un cheque por $3,000. Estoy hablando hace 25 años de eso. Y dije, y lo digo porque está escrito que cualquier cosa que yo diga, si la creo en mi corazón y no la duda, me va a ser hecho. Y yo quiero probar si esa promesa funciona. Y dije, Señor, ahí está, estoy usando la promesa de Marcos 11:23. Bueno, se me olvidó a los 3 días, ya ni me acordaba. Una semana después, el jueves, entró mi secretaria a mi oficina, me pone la correspondencia, unos 6, 7 sobres. Yo ni me acordaba lo que había establecido. Agarro el primero, una nota de una compra, el otro era una factura que venía del exterior. Cuando hablo, tal vez el cuarto sobre, ahí viene un cheque. Y yo dije, ¿y esta cosa? $3,000 de una persona por el nombre del cheque al arriba que jamás le había conocido. Y viene a nombre mío. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué vino esto aquí? Y llamo al secretario. ¿Tú sabes quién es esta persona? No, me dijo. Vio el envío del sobre, me dijo, no, eso no lo conocemos, primera vez que manda. Y en eso me cayó. ¿Será que fue lo que yo dije? Pues sí, dije que viniera al correo de mi oficina, fueran $3,000. En eso entendí la cosa aún más poderosamente. Ese sobre tuvo que haber sido enviado mínimo 1 mes y medio antes para que llegara, porque ellos lo depositaban en correo, juntaban los correos me imagino, del departamento o de ciudades norteamericanas, los mandaban a un lugar, lo mandaban al correo nacional en mi país y ahí lo distribuían. Y Dios, que sabe todo, sabía, va a probar la promesa de Marcos 11:23 tal día, pero yo ya voy a preparar la respuesta, porque cualquier cosa que digas con tu boca, si la crees en tu corazón y no la dudas, escrito está que será hecho. No es por gusto que usted y yo ahora somos embajadores de su reino, ungidos para poder representarle adecuadamente, como Jesús lo manifestó, ¿ya? ¿Y para qué nos tocó a nosotros? Pues para que nosotros hagamos las mismas obras y aún mayores que yo. Y quiero ir diciendo algo aquí un poquito fuerte. ¿Me perdona? Y si no me perdona, pues no tenga pena, ya me perdonaron en la cruz hace más de 2,000 años. ¿Y qué es eso? Está escrito que Dios quiere que usted y yo tengamos la fama de Jesús. No por nosotros, sino porque lo representamos, somos sus embajadores. Cristo ahora vive en nosotros, como Pablo lo dijo. Ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y aún lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Imagínense qué atrevimiento. Y hoy leí algo que me recordó que cuando leía eso de Pablo agregué algo, y es
este tipo de veras creyó, porque hay por lo menos 3 o 4 escrituras donde él dice, no que el Espíritu me lo haya dicho, yo lo digo. Y yo creo que cuando el Padre oyó a Pablo decir eso para escribirlo, o lo escribió, no sé si lo dijo primero y después lo escribió y después lo leyó, el Padre dijo, me gusta este. Este creyó lo que dice de estar muerto y que eso es mi hijo el que vive en él, aún en la carne. Y dejó el Padre el permiso para que esas escrituras, escritos de Pablo, fueran impresos en la Biblia. No que el Espíritu me lo dijo. La mayoría de cosas que Pablo escribió fueron revelaciones del Espíritu Santo. Pero ahí hay, le digo, 3 o 4 que dicen, no que el Espíritu me lo dijo, yo lo digo, y da su parecer. ¿Por qué? Porque aún en la carne él creía lo del Hijo de Dios viviendo en él. Entonces, la fama que Dios quiere está en Hechos 10:38. ¿Ya? Puede agarrar su Biblia y cámbiale no solo Jesús, sino pone su nombre. ¿Y qué dice esa promesa? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso mismo es lo que nosotros debiéramos de estar diciendo, creyendo, produciendo, caminando. Mi amigo, mi amiga, usted y yo fuimos tocados para que otras personas no mueran por la eternidad. Dios tocó a alguien para que nos tocara. Usted fue tocado para que alguien más sea tocado. Ese es el plan divino de Dios. Ese es lo que Él tiene establecido. Yo no veo que Jesús haya dicho, miren, mucha ven por mí porque la cosa se está poniendo color de hormiga. ¿No? Él corría y se metía con el Padre. Pablo dijo, oren unos por otros en todo tiempo. Pero guiados por el Espíritu Santo. Usted puede orar en su casa, Señor, yo bendigo al equipo que está colaborando para que yo aprenda, los bendice. Pero no es porque le escriben que por favor ore por ellos. No nos equivoquemos, por favor. Y vemos cosas más poderosas y sorprendentes. Le digo, yo me quedaría callado de no decir esto, y no es crítica, no se va a equivocar, pero es que no lo encuentro en la Biblia, y todo lo que hacemos que no tiene respaldo bíblico, tenemos que comenzar a tomarlo en cuenta y a escudriñar cómo funciona. Pero no está escrito que andemos pidiendo que otros oren por nosotros. Lo que hacemos ahí es como lavarnos las manos y ya no oro yo porque tengo gente orando por mí, pero perdóneme, así no funciona el Evangelio. El Evangelio es para que yo tenga comunión con Dios, y en esa comunión, primero y más importante, el lugar secreto, porque eso me permite mayor intimidad y conocer a este Dios íntima y personalmente. Y luego mi tiempo de oración, donde ya puedo expresarle mi necesidad, donde sobre todo creo yo que lo que debo hacer ahí es contarle mi problema y decirle cómo me guía usted para que yo vea la respuesta. Como ya dije, si es orar por un enfermo, me va a decir, no me pida a mí, vaya usted y ore por él. Si es provisión, ya le dije, ¿ok? Si usted tiene alguna molestia, póngase usted las manos. Yo por años no oré por mí y oraba por mucha gente, y alguna vez comenzó a venir un dolor de rodilla. Y entonces, ¿qué hago? Y fue, no, si oro, pongo manos sobre los enfermos, está escrito, ponga manos y el enfermo sanará. No dice que yo no puedo poner la mano sobre mi dolor de rodilla. ¿Y sabe qué? Se quitó el dolor. Entonces, no hagamos lo que Dios nos mandó a nosotros hacer. No le pidamos a Él que lo haga porque no lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, por favor, que esto quede en su corazón y comience a practicarlo. Porque la Biblia es para eso, no es para subrayarla, no es para aprenderla de memoria, es para que cada promesa veamos que funciona, tenemos autoridad y poder, somos herederos para tomar la promesa y con nuestra fe buscar hacerla efectiva. Sea nosotros solo creyendo en algunos casos o sea actuando. En el caso de Marcos 11:23, es solo creyendo. Cualquier cosa que usted diga con su boca, si lo cree en el corazón y no lo diga, conforme lo dijo, va a ser hecho. ¿Ya? Hay otras cosas. Si usted quiere recibir bendición, Dios dice, bendiga a aquel que no tiene.
¿ya? Llévele a un supermercado y Dios se lo va a devolver, porque recuérdese, Él no es deudor de nadie. Así que oremos y bendiciones, y nos vemos en la siguiente semana. Padre, gracias porque tú eres poderoso, y perdónanos porque a veces te pedimos que tú hagas lo que a nosotros nos enviaste a hacer. Y Señor, gracias porque nos toca, con lo que enfrentamos, correr a tu trono, entrar a tu presencia y platicar para que nos des el consejo de cómo, con el poder y la fe y la autoridad que nos has dado, todo eso puede cambiar. Oramos hoy, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amigos.